Doy vuelta a la página para saludar a nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Pedro Jacquelín, es el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, es además productor ganadero y un destacado jugador de rugby. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Destacado jugador de rugby, no, fue en la juventud y hace muchos años. Lo recuerdo bien, eras muy rápido, era allá en el legendario Pingüinos. Exactamente, fui entrenador tuyo, me acuerdo. Y bueno, hace muchos años y bueno, y lo sí, dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Bueno, te toca dirigir la Sociedad Rural de Pergamino, pero primero nosotros habituamos preguntar cuestiones personales. Sos productor ganadero y venés de una familia, de una generación de productores ganaderos. Sí, somos en realidad ganaderos y agropecuarios. Y agrícola también. Históricamente toda mi familia siempre le dio importancia a la ganadería, por más que estamos en una zona núcleo agrícola 100%. Y así que seguimos con la tradición, haciendo bastante ganadería y cuarta generación, así que seguimos poniéndole foco bastante importante. Es un trabajo muy demandante, no hay feriados, no hay domingos, el tema de la crianza, bueno, son cosas muy demandantes en lo personal. Son demandantes, tenés que tener personas que también estén, o si no, estar todos los días uno. Uno quiere hacer las cosas bien y al estar ahí se trabaja mucho, se le dedica mucho tiempo, a veces no es muy satisfactorio, o viene el invierno con mucho frío y hay que estar. Nosotros hacemos más ganadería de carne y cabaña. No laburamos como el tambero es... además tiene que madrugar mucho el tambero. Sí, eso es inhumano, creo. Claro, sí, Lo nuestro es un poquito más tranquilo, pero comparado con la agricultura se trabaja mucho más. Bueno, y justamente, dedicándote a una actividad tan demandante, decidiste convertirte en dirigente y eso es sumarle más tiempo, ¿no? A la diaria. Sí. Pero supongo que con una idea de reivindicar intereses del sector. Sí, digamos, empecé desde joven, digamos, 25, 26 años tenía, que me invitaron a participar en la rural. Ahí empecé de vocal, bueno, hice toda un poco la carrera, todo pasando por distintos. Escalerita, exactamente. Y nada, uno desde chico yo iba porque mi padre fue presidente y iba siempre, y uno la sentía. Y también siempre nos inculcó de participar y defender los intereses, tanto propios como del sector. Y bueno, ahí me involucré, hasta que después de 20 y pico de años me ofrecieron conducir la entidad, creo que era el momento, y bueno, ahí empecé. ¿Y cuando empezaste con esos 25 años, imaginabas que alguna vez ibas a ser presidente de la entidad? No, digamos, yo no soy alguien que quiere presidir o estar, siempre soy más de trabajo, pero bueno, gestión. Y llegó y, digamos, fue algo natural. No es algo que ansioso, buscando decir, che, voy a ser presidente. No, para nada. Y bueno, llegó y ahí estamos. Llegaste en un momento que encuentra al sector agropecuario, ¿cómo? Es muy cambiante el sector agropecuario. De los últimos, este es el segundo año y medio que estoy en la entidad. Pasamos momentos más o menos, momentos buenos. Y creo que hoy estamos en el peor momento económico del sector. ¿Por qué, Pedro? Influyen mucho los precios internacionales. Pergamino es típico que muchos campos son alquilados. Entonces la mayoría de los que están en el sector alquilan campos. Y entonces los números se hacen muy finos. El alquiler están muy altos por la productividad que tenemos. A su vez, tenemos las retenciones, los derechos de exportación, que nos sacan en la soja un 30, en el maíz un 12,
la ganadería también tenemos, en el trigo también tenemos, entonces ese ingreso extra que podríamos tener no lo tenemos. O sea, para que quede claro, ¿no? Dos cosas que contaste así, pero que para que quede claro, el alquiler de un campo se estima en quintales, entonces depende de la rentabilidad que yo obtenga. O sea, si me rinde 40 voy a andar bien. Por ejemplo, si el alquiler debe ser 17, 16 quintales hoy en día. Y más o menos poniendo un promedio entre campos excelentes y campos más o menos, digamos. Más o menos eso. Si me rinde 40, bueno, me queda una diferencia. Pero si me rinde 20, estoy ahí. Si me rinde 40 me queda una diferencia. Si me dice 20, pierdo plata Perdés plata, claro, terriblemente. porque además... porque no solamente el alquiler, después tengo que pagar todos los insumos. Así que es... Claro, y el que arrienda es el que entierra el dinero para ver si brota. Sí, somos una especie extraña. Sabemos que posiblemente no sabemos si vamos a ganar plata. Invertimos mucho dinero, porque se invierte mucho dinero, no solamente en el alquiler, sino en los insumos. Claro. Y una pedrada, una plaga. Y estamos ahí viendo una helada. Si vamos a tener o no, vamos a ir para atrás. Y más estos últimos 10 años, con el clima, que nos está jugando una mala pasada. Terrible. Pasamos de una sequía infernal, o pasamos de una inundación en el 80 y pico, 95, en el 2013 o 12 también hubo otra, después pasamos a la seca. Siempre, y estos últimos 4 años, 3 fueron muy malos. Por la seca, hubo sectores de Pergamino que le fue muy bien, pero la gran mayoría le fue mal. Pero bueno, seguimos apostando. Es extraño, mucha gente cuando le contamos la plata que ponemos y estamos invirtiendo nos dicen, ¿por qué no buscan otra? Bueno, somos productores, lo llevamos en el alma y, vos sabés que ahí cada vamos. vez que hablé con algún productor me dijo lo mismo. Y lo otro que vos dijiste así por arriba, pero que es un tema que tenemos que entenderlo, de cada $10 que les ingresa a ustedes, 3 no los ven. O sea, no les ingresan esos 3. En realidad... No nos ingresan esos 3. No les ingresan y esos después 3. tenemos que pagar... O sea, ustedes generaron esos $10 completos y ven 7. Sí. Es producto del trabajo de ustedes, ¿no? Vemos 7 y encima después se van sumando un montón de más que claro. terminan... Salió un informe la semana pasada que el 70% se va en impuestos. Es decir, o sea que nos sacan 3 que no lo vemos y después nos sacan... de esos 7... Otros 4 más... Claro. Que se van en impuestos y después nos quedan esos 3 para pagar lo que es el alquiler y los insumos. Es muy injusto, lamentablemente, desde hace 40 años que se pusieron los derechos de exportación, las retenciones, ningún partido político, ninguno, de ningún color, para que quede claro. Que quede claro, sí, porque... Muchas veces te dicen, no, sos productor, sos de derecha, si no soy de izquierda. Digamos, ningún partido político nos dio una mano y siempre nos sacó esa parte de dinero que siempre fue muy duro para nosotros. Y de los últimos 20 años, varios productores han presentado una anotación que llevaban. Si no le hubiesen sacado las retenciones, creo que eran los últimos 20 años, hubiesen podido comprar el mismo campo que hoy están produciendo. Claro. Es decir, podrían haber duplicado su capital en tierra. En solamente 20 años. Exactamente. Entonces... un par de generaciones. No, es inadmisible, y más en Pergamino, donde tenemos muchos productores chicos o medianos, digamos, no tenemos los terratenientes, la oligarquía, como muchas veces nos llaman. El 90% de Pergamino son productores medianos a chicos. Que viven acá entre nosotros, que viven entre nosotros, la gastan acá la plata. La gastan acá, mandan a sus chicos a las escuelas de acá. Totalmente, cuando les va bien, Pergamino es otra Pergamino. Totalmente. Y bueno, lamentablemente se fue un montón de dinero. Yo siempre digo, ningún político, diputado, senador que tuvimos en Pergamino nos defendió. Tuvieron a favor de las retenciones y esa plata quedó en Buenos Aires o en el conurbano o se fue a provincias, nunca volvió a Pergamino y lleno de diputados o políticos de Pergamino que las aceptaban y esa plata nunca nos volvió, siempre nos fue mal y ellos defendiendo que estaban bien los derechos de exportación. Bueno, no se entiende.
Te traigo a lo coyuntural, Pedro. Hoy hubo una reunión con la mesa de enlace. ¿Te llegó algún comentario, alguna información nueva? No, ¿O todo sigue igual? Hoy todo sigue igual, hubo una reunión, lo único que les dijo fue, no puedo sacar las retenciones, no las voy a sacar, o los derechos de exportación, van a seguir. El próximo paso, cuando la economía funcione o la macro esté bien ordenada y tengamos el país ordenado, es lo primero que voy a bajar, digamos, de promesas desde que hizo la campaña política, que iba a apoyar al campo, iba a apoyar para que se desarrolle. Nada, seguimos con promesa, Sí, pero promesa y seguimos. A ustedes la cuenta de la estación de servicio del gasoil le llega hoy, no cuando la economía se estabilice. No, Y el contratista necesita cobrar hoy. No, todos necesitan cobrar hoy, los insumos hay que pagarlos hoy. Creo que si esto no cambia va a ser muy duro el año que viene. Pero bueno. Pedro, te consulto, porque bueno, también hubo una liquidación récord, o sea, por verlo de algún lado positivo, el tema es lo que vos decías, ¿no? El bajo precio. Hubo una liquidación récord, más que nada porque, bueno, durante casi un año... Estuvieron, claro, las retenciones. Habían bajado las retenciones por un tiempo. Terminó ese tiempo, las volvió a subir en soja y maíz, no así en trigo. Las volvió a subir y entonces la gente tenía que pagar. También es una realidad que era un momento donde se paga mucho, se pagan los alquileres, se pagan los insumos. Entonces, marzo, abril, mayo siempre es un momento de gran liquidación. Claro. Este año hubo un poco más de liquidaciones. Hay que pagar ganancias, bienes personales también en esa época. Hay que pagar ganancias, hay que pagar bienes personales. Hay que pagar ingresos brutos que antes, claro, también, antes éramos o exentos, teníamos una alícuota que no era tan importante. Hoy nos está también pegando ingresos brutos, inmobiliario, digamos. Todo eso en la primera mitad del año, claro. Se liquida mucho, pero también sale mucho. Sí, en realidad la mayoría de lo que se liquida se gasta, no es que hay una liquidación de ahorro o una liquidación. Sí, hay gente que puede ahorrar, hay gente que puede reinvertir, eso no hay duda. O sea, están liquidando para pagar cuentas, Pedro. Pero el 80-90% es para pagar cuentas. Para pagar cuentas. Leí también que han hecho una evolución de la, vos que sos productor ganadero, de la pastura Lotus. Hay ahora innovaciones. Sí, hay bastante investigación y está viniendo... Se está mejorando, digamos. Se está mejorando. En la ganadería veníamos, creo que en un forté. En agricultura veníamos, éramos de uno de los países más, o somos uno de los países más desarrollados del mundo con la tecnología. En ganadería no era así, veníamos de atrás. Se está empezando a mejorar, hay un cambio. Los que seguimos es como decir, tenemos que hacer las cosas bien, porque ya no vale tener la vaca tirada en el campo o eso, así que hay un pequeño cambio tanto en pastura como manejo genético, falta mucho, pero bueno, los que están en el ambiente siguen apostando y hay un cambio tecnológico. Vos sabés que hablando con un antecesor tuyo, Pablito Horacio, me contaba que era un grave problema para ustedes lo de la cuota Hilton. ¿Esto sigue siendo así o se ha mejorado? En realidad lo que es exportación, no solamente la cuota Hilton, sino hay diferentes cortes que se exportan, Unión Europea no Hilton, no nos llega poco y nada. Muchas veces se hablan del precio que vendemos, al productor en sí, digamos, o por lo menos a los de Pergamino, que no tenemos tanta vaca, digamos, o tanto de vender, los precios es o igual o un poquito más que el precio del consumo. Entonces, muchas veces no conviene hacer Hilton o hacer porque te lleva más tiempo, te lleva más kilos. Y sí, demanda más inversión y... Entonces, por ahí conviene rotación, digamos. Y después uno hace bien las cosas, tranqueras adentro, y cuando llega al frigorífico no se sabe lo que pasa. Entonces, sí, es todavía así. Y sí, digamos, nosotros tenemos trazabilidad, nos exigen una trazabilidad individual por animal, que tenemos que anotar todo, llevar todo. Cuando ese animal entra al frigorífico,
a nosotros nos devuelven una información que es un número totalmente diferente al número que tenemos en nuestros campos. Es decir, la información se pierde y a nosotros nos exigen una trazabilidad individual que no se justifica. También tenían el problema, yo me acuerdo, había sido muy grave, que para poder subsistir tenían que matar madres. ¿Esto sigue pasando? No, no. Este último tiempo, si querés, 6 meses, hubo una liquidación de hembras, pero no fue importante. O sea, no generó un impacto negativo. No, en la zona no, más o menos se está manteniendo. Hay un impacto a nivel país de menor hembras. También es una realidad que vale esa hembra, entonces se vende. Claro. Igualmente, mejorando un poquito la preñez, podemos tener por ahí un 10 o un 15% menos de hembras. Si mejoramos la preñez, vamos a seguir produciendo lo mismo. Pergamino y la zona tiene un porcentaje de preñez bastante más alto que el promedio en la Argentina. Sería importante levantar eso y tener muchos más animales. Argentina sigue teniendo 60, 50 y pico millones de animales como hace 50 años. Cuando Brasil creció, multiplicó por 3 o 4 lo que ellos tenían. ¿Y en calidad? En calidad, porque Brasil sé que es medio... La calidad promedio de Argentina es muy superior. Claro, me parece. Pero Brasil viene teniendo un cambio importante. Son todos esos pequeñas cosas que le da el Estado. No le tienen derecho de exportación, hay un incentivo a la producción importante, cosa que acá se lo usó. Es al revés. Lo usó al campo para extraerle ese dinero y el retorno no volvió o no se invirtió lo que se debería haber invertido. Entonces, Brasil nos viene pasando el trapo, viene creciendo mucho en calidad, igualmente la Argentina sigue manteniendo ese nombre de calidad de carne. Pedro, una curiosidad que siempre tuve, ¿por qué Pergamino es inferior en producción ganadera, por ejemplo, partido de Junín, que queda acá nomás? La tierra es prácticamente igual. No es igual. Tanto. Bueno, ellos tienen el salado, con varios bañados y eso. No es igual. Y el Pergamino tiene una parte importante, si queremos, de suelos de menor calidad, que es más o menos un 30%, que es importante. Pero lo que pasa es que tenemos muy buenas tierras y muy buen clima. Claro. Entonces... Aún con todo lo que pasó estos años, sigue siendo un clima favorable. Sigue siendo un clima favorable, digamos. Tuvimos pérdidas de cosecha que nunca había pasado acá, jamás. Yo tengo 46 años, nunca había visto el lecho de los arroyos de la zona. Eso fue algo absolutamente atípico. Eso fue totalmente atípico. Pergamino nunca erró una cosecha. Podías, menos, pero nunca nada. Hubo muchos lotes de últimos 3 años que no entró la máquina. Eso nunca pasó. Hoy nos está pasando. Pero, digamos, Pergamino, y después otra cosa que tiene Pergamino es que hay muchos partes ganaderas que son en proporción muy chiquitas contra la agricultura. Entonces, tener a un empleado para criar pocas vacas no va, y tenerla y hacerlo uno, hay mucha gente que fue tanto el boom agrícola que ni tenía la ganadería. Hoy hay muchas partes ganaderas que se ve mucha hacienda, va creciendo y va mejorando, pero bueno, ese diferencial es que Pergamino en proporción tenemos mejores tierras y mejor clima que por ahí que Junín. No me quiero anticipar porque sé que el viernes hay una conferencia de prensa donde van a contar todo, pero se viene otra expo rural que en Pergamino es un éxito, pase lo que pase. Sí, por suerte se viene otra expo, muy bien, nos sigue acompañando la gente, yo soy un agradecido tanto a los comercios, a la industria, a la gente de Pergamino. Porque... Claro, perdóname que te interrumpa. Uno le llama la Expo Rural, pero no es una expo exclusivamente rural. La rural de septiembre, de hace añares, es una muestra de todo lo que produce y presta servicios Pergamino. Sí, yo siempre digo que no la expo rural, sino la expo de Pergamino. De Pergamino. Estamos todos los sectores ahí y, digamos, es pasar un momento, ver mucha tecnología que hay en el agro, ver animales y a su vez ver los comercios de Pergamino. Entonces, creo que nos juntamos todos y hay mucho apoyo, mucho acompañamiento,
con la municipalidad, con la Cámara de Comercio, se acerca a la gente, nos acompañan, así que yo siempre hay que sacar Expo Rural y terminar lo rural con la ciudad. Digamos, el 95-99% de los que nos dedicamos a la parte agrícola, ganadera, a ser productor, vivimos en Pergamino. Somos de Pergamino, somos la ciudad y después tenemos nuestro trabajo en el campo porque nos dedicamos a eso. Como alguien tiene un trabajo en Junín, en Arrecife o en Buenos Aires. Sí, en una oficina, pero en otro lado, pero son de Pergamino. Entonces somos de Pergamino, nosotros somos la ciudad y independientemente de donde tengamos nuestro trabajo. Entonces, pero la fíjate, exposición es de todos. Vos fíjate, pasan los años, pasan las modas. Cuando nosotros éramos jóvenes, los días del estudiante, el día de la primavera era en el Parque Municipal, ahora es en el Parque Belgrano. La gente en una época iba a la peatonal, ahora sale a la avenida. Pero la rural sigue, con el cambio de las modas, de los tiempos, sigue siendo un plan para el pergaminense. Sí, de parte nuestra le ponemos muchas ganas y mucho empeño en eso porque lo hacemos nosotros, digamos, no es que contratamos una empresa. Y por suerte lo pudimos mantener, nos acompañaron todos los expositores que, digamos, si no tenemos que mostrar o qué hacer, la gente no va. Siempre, por ahí uno dice, y es monótono, bueno, estos últimos años se le fueron agregando pequeñas cositas que la gente fue más entusiasmada. Y además los comercios como que apelan a la creatividad, ¿viste? Te muestran cosas, te hacen muestras de funcionamiento de lo que venden. Por ejemplo, venden pileta, te instalan una pileta ahí, hacen andar el filtro, la iluminan, le ponen onda. Les ponen mucha onda, hay gente que le pone mucha onda y uno, lo que yo siempre resalto es que no es la gran concesionaria de autos o de maquinaria la que más le ponen onda son los comercios medianos y chicos o que van e intentan mostrar algo diferente de lo que ellos hacen. Entonces, esa gente, digamos, que no tiene recursos y no tiene, digamos, una empresa atrás que los apalanque y le ponen muchas ganas y están y hacen a la muestra. Y hacen a la muestra de Pergamino. Y está lo educativo, y está lo social, y están las entidades de bien público, está todo. Sí, nosotros está el Estado. Intentamos ser lo más abierto posible. Yo siempre, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión del IPCBA con los chicos de Coninagro. El IPCBA es el Instituto de Promoción de Carne. Sí. Y la juventud de Coninagro vinieron, nos juntamos todas las entidades, vinieron ellos. Yo siempre digo que un país para sacarlo adelante es fundamental la unión. Podemos tener pensamientos diferentes. La cuestión es discutir esos pensamientos y cómo buscamos un rumbo y que sea mejor para todos. Y con el IPCBA, que somos 4 entidades de diferentes formas de ser, idiosincrasia, productores chiquitos, productores grandes, logramos buscar un rumbo para el desarrollo de la carne, abriendo mercados, yendo a ferias internacionales, haciendo promoción en el interior del país de por qué es bueno comer carne, y eso lo hicimos con todos diferentes. Entiendo a dónde vas. Si se pudo ahí, se puede en otras partes, en otros lugares, en otros ámbitos. Totalmente. La cuestión es buscar un rumbo y decir vamos para allá, vamos juntos, diferentes formas de ser, discutiremos cómo las hacemos, pero creo que tenemos que buscar el rumbo y cambiar ese desastre que es Argentina. Sí, la verdad que uno tiene que decirlo, uno que quiere tanto al país, pero lamentablemente el propio país que uno quiere tanto ha limitado mucho a los argentinos en el crecimiento, en la posibilidad de desarrollarse. Ustedes que trabajan, invierten y ven que no hay un acompañamiento. Cada 5 o 10 años tenemos un desastre, un cimbronazo, la gente nunca se puede acomodar, la gente mira para adelante y no sabe hacia dónde va. Y es una lucha que la gente común, el empleado, del comercio de acá al lado, el empresario, que va tapando agujeros y buscando cómo se acomoda en este país que los únicos beneficiados fueron nada más que los políticos. Y así todos nos seguimos peleando entre los que trabajamos. Es una cosa inentendible. Nos peleamos por defendiendo a uno y a otro político. Es increíble. Exactamente, eso es inadmisible. Debemos aprender que no es así y empecemos a buscar nuestro destino y que sea mejor y que sea para que
todos estemos mucho mejor. Insisto, no te pido que me adelantes nada. Decime solamente la fecha de la expo. No, digamos, es del 11 al 14 de septiembre. Van las escuelas, le hacemos mucho hincapié, que vos dijiste, digamos, queremos que vayan más escuelas para ver lo que es todo lo que hay de Pergamino y por ahí también específico lo que es la parte agropecuaria, que mucha gente no tiene. Háblame más cerca del micro, por La favor. gente no tiene mucha está. forma de estar en el día a día, por más que uno cree que, che, no, si vivís en Pergamino conocés de campo. No es así. Hay mucha gente de Pergamino que no conoce o a veces no ha visto o no ha compartido ese momento. Así que estamos muy bien. Ya te dije que la gente nos acompaña. El precio del que siempre me preguntan, precio no lo tenemos definido, pero siempre tratamos que un precio que la gente pueda ir, digamos. Sí. No es una cuestión de lucrar con eso, sino decir, che, puedo ir a pasear un rato y Me encuentro puedo con entrar. cosas. Tengo Exactamente. una contraprestación. Así que sí, el viernes tenemos la presentación con todos los sectores que nos están acompañando y bueno, todavía faltan cosas por definir, no es lo que estamos cerrados, nos quedan 2 meses, pero viene muy bien. Bueno, Pedro, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, nos has aclarado un montón de cosas y desde ya cuenten con este espacio para toda la difusión de lo que haya que hacer en relación con la sociedad rural de Pergamino. Bueno, muchísimas gracias, excelente con vos, Carly, con el Avesari, Esteban, nuestro amigo con Esteban. Vamos a mandar un saludo, nos mira siempre, ahí estamos la gente de Darío Núcleo. Que siempre me llaman, así que nosotros también abiertos a Hijo del legendario Daniel. cambiar. Hijo del legendario Daniel, trabajó muchos años con mi padre, asesorándonos en la parte agrícola, así que conozco a la familia. Muy buena familia, así que saludos para todos ellos. Pedro, muchas gracias desde ya. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Muy bien.